Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? En nombre de todos y todas las que hacemos Opinión Socialista en radio, les doy la bienvenida y les agradezco por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles de 21 a 23, un nuevo programa donde estaremos hablando sobre la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Buen día, Sergio, buen día, Guille. ¿Cómo andan, compañeros? Acá estamos para desplazarlos, como dicen. Hola, ¿cómo andás? Che, veo que todavía estás enganchado con el programa del sábado, ¿eh? Buenos días, buenos días. Buenas noches, miércoles, compañero. Es terrible, terrible lo mío. un abrazo grande también a Guille allá en Santa Fe, y un abrazo como siempre a Dayana, que ahora la tengo más lejos, así que se entiende más el saludo y el agradecimiento por todos los problemas que nos va resolviendo nuestra querida operadora en la Radio Rebelde. Buenas noches, camarada, ¿cómo les va? Sí, la verdad que estamos ahí todavía medio enganchados, pero siempre es una alegría en estas noches que vienen agitadas y con varias informaciones y con varias tareas ahí en la lucha de clases. Es acá una alegría encontrarnos al son de la internacional que nos levanta el ánimo y también nos empuja un poquito hacia adelante. Así que bueno, también reiterar los agradecimientos, por supuesto, a la compañía de Gio Iris, a Marcelo Argüello, que son parte fundamentalísima para que este programa esté en el aire. Me sumo a los saludos, compas, y bueno, les pido perdón a ustedes y a la audiencia, ya que ando medio resfriado, así que ténganme paciencia en el día de hoy. Sí, bueno, estamos teniendo una semana bastante agitada, ¿no?, con esto de las elecciones en varias provincias y suspensiones en otras, más precisamente en Tucumán y San Juan, suspensiones dictadas por la Corte Suprema, lo que desató una crisis otra más entre la política y la justicia, donde incluso hoy Alberto tuvo que salir en cadena nacional. Así que bueno, vamos a estar hablando de este tema a lo largo del programa, pero ahora vamos a contarle a nuestra audiencia cuál es el tema central del programa de hoy. ¿No, Sergio? Sí. Hoy vamos a estar hablando de las luchas de los pueblos contra el ecocidio, digamos. Haciendo patente, ¿no?, aquello que siempre decimos, que la deuda es con la naturaleza y no con el FMI, ¿no? Y para hablar de estos temas, Guille, tenemos varios testimonios, varios entrevistados, ¿no? Sí, claro, como siempre, vamos a estar hablando también con quienes han sido protagonistas, quienes han llevado adelante innumerable cantidad de lucha contra los responsables políticos y materiales de este ecocidio, entre ellos también vamos a estar hablando del presidente, del integrante de la Corte Suprema de Rosati, ¿no? Pero digo, vamos a estar charlando con Jorge Castro, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y actor civil de la causa por la inundación de Santa Fe de 2003, de la cual se han cumplido 20 años este año, con Pepe Rosconi, integrante del espacio Sobrevivientes 2413 y de la Asamblea Vecinal Barrio Norte de La Plata, también 10 años ya de la inundación de La Plata. Vamos a estar charlando con Gladys Buendía, madre de Danilo Sansone, niño de 13 años asesinado en la masacre de San Miguel del Monte del 20 de mayo del 2019, y vamos a recoger también los testimonios de Guillermo Ferreira, integrante del Frente por la Soberanía Nacional y de la Asamblea del Delta de Buenos Aires, y Sebastián Martínez Ledesma, miembro de la multisectorial Humedales de Rosario. Así que tenemos un programa súper lleno de gente que va a venir a estar charlando con nosotros esta noche.
Gracias, Guille, gracias, Sergio, y también les recuerdo a todos y a todas que en la segunda parte de nuestro programa, a partir de las 22 horas aproximadamente, estaremos con la columna sobre deuda externa a cargo de Juan Carlos Maceiras y Patricia Ramos, hoy con una invitada de lujo, ya después la vamos a mencionar, y luego también escucharemos la columna de represión estatal a cargo de nuestro compañero Patricio Seco. Y antes de continuar, les recuerdo a toda nuestra audiencia que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96, y también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ahora nos metemos de lleno en el programa de hoy y ya mismo vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera, Gio Iris, el editorial del programa. Diana, cuando vos lo dispongas. Ecocidio, otra consecuencia de las políticas del FMI. Un verdadero ecocidio se comete contra la naturaleza, contra la humanidad y contra la vida por parte del capitalismo dependiente, cuya lógica se impone en todos los órdenes de la vida económica y social de nuestro país, así como de toda Latinoamérica. La existencia de litio, gas, petróleo, tierras raras, agua y una enorme plataforma submarina, en vez de ser factores que permitan el desarrollo del país y el bienestar de su población trabajadora, nos han condenado a un saqueo descarado que busca llevarse todas las riquezas y dejar un páramo para las generaciones futuras. El modelo extractivista, diseñado para que las grandes multinacionales se queden con ganancias millonarias, implica destruir el medio ambiente, las fuentes de agua, los glaciares y zonas periglaciares, los ríos y finalmente los valles, los medios de subsistencia de los pueblos de las diversas regiones y provincias del país. El imperialismo dominante y sus representantes políticos han impuesto desde la dictadura militar un modelo de país desindustrializado, reprimarizado y dependiente del capital financiero que mantiene su dominación a través de la deuda externa, fraude que mientras más pagamos, más debemos. En los 40 años de democracia, los políticos de la burguesía nacional, socia menor del imperialismo en el saqueo del país, mantuvieron y reforzaron los lazos de la dependencia semicolonial que hoy atan al país y a la población trabajadora a los designios del FMI. Las masas trabajadoras, despojadas de todo sustento, se hacinan en las periferias de las ciudades y padecen en primer lugar los efectos de la degradación ambiental y las consecuencias que provocan la salud y condiciones de vida en su conjunto. Los poderes del Estado argentino han abandonado toda pretensión de soberanía respecto a sus recursos naturales y, por supuesto, son garantes del modelo extractivista actual. No se proponen revertir el ecocidio, sino profundizarlo. El fallo de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en provincias como Tucumán y San Juan no se produce en resguardo de los intereses de la clase trabajadora y los pueblos amenazados por la depredación de las mineras, por ejemplo, sino para garantizar los intereses políticos de los agentes directos del imperialismo. Instituciones como la Corte Suprema, la Presidencia, las gobernaciones o las legislaturas son las que han generado los fallos, las leyes y demás acciones de gobierno que permiten el ecocidio en curso. Esos mismos gobernadores, que hoy son víctimas de una intervención destemplada y faccional de la Corte Suprema, son hombres de confianza para las empresas beneficiarias de este modelo de país. Las clases dominantes, sus instituciones y partidos, defensores de la propiedad privada de la tierra, el agua, las montañas, los ríos, los lagos, las costas y los recursos de la naturaleza, nada tienen para ofrecerle a la sociedad como no sea una mayor destrucción del único hábitat que tiene toda la humanidad y la vida en el planeta. Su avaricia, su sed de ganancias fáciles, su lógica implacable de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, es la que inspira las acciones de los gobiernos y demás poderes del Estado capitalista. Las tareas de la liberación nacional y social, la
recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y sobre el conjunto del territorio, la nacionalización de los recursos naturales, el litio, el gas, el agua, etc., así como la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial o la suspensión del pago e investigación de la deuda fraudulenta, entre otras tantas, solo podrán ser llevadas a cabo por la clase trabajadora y sus organizaciones. Poner freno al ecocidio en curso y abrir paso a una reconstrucción de la economía nacional solo podrán hacerlo las propias masas trabajadoras y sus organizaciones a través de la más amplia unidad de acción contra el plan de ajuste del FMI, como lo levantamos fuertemente el 1 de mayo junto a los compañeros y compañeras de Resistencia Socialista. El régimen del FMI no podrá depurarse para defender los intereses nacionales y de las clases trabajadoras. Es necesario que sean estas las que tomen la historia en sus manos y terminen con la oprobiosa situación en la que hoy nos encontramos. Te invitamos a sumar tu grano de arena a esta perspectiva. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Hola, bueno, 21:17 de la noche, y también hoy, que nos olvidamos, vamos a contar con el testimonio de Noelia Silva, integrante del movimiento No a la Mina de Chubut. Y ahora continuamos en Opinión Socialista en Radio y vamos a ir a nuestra clásica pausa musical presentada por nuestro querido compañero, al quien estoy extrañando acá su presencia, Sergio Córdoba. Lo mismo, mutuamente. También se extraña estar ahí, es mucho más lindo transmitir desde el estudio que desde una computadora. El toque sentimental de la noche. Los ositos cariñosos, diría. Salió Paso de los Toros de los Hoyos. Momento de los osos. Hermosamente instrumentado este tema del dúo Coplanacu, con unos violines hermosos. Nos cuenta las consecuencias del desmonte en la vida diaria de los paisanos. Así que escuchamos el tema Desmonte. Seguimos en Opinión Socialista y ahora vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Guille. Estamos escuchando este hermoso tema que había elegido Sergio para esta noche, hablando de las consecuencias del ecocidio. Y cuando presentábamos el programa hablábamos de nuestro próximo invitado, ¿no? Estamos desarrollando este programa sobre el ecocidio, las consecuencias y sus responsables políticos, y a 20 años de la inundación de Santa Fe, bueno, hoy queremos hablar con Jorge Castro, Negro Castro, parte del movimiento ecuménico por los derechos humanos de Santa Fe y un actor civil central en la causa judicial que básicamente enfrentó a los gobiernos de la provincia y de la ciudad. Así que buenas noches, Negro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, te decíamos que estamos aquí a 20 años de la inundación de Santa Fe, una situación que es todo un emblema de lo que estamos hablando y de lo que queremos desarrollar esta noche. Y lo primero que queremos preguntarte precisamente es ¿qué responsables políticos tuvo esta consecuencia del ecocidio, esta inundación de la ciudad de Santa Fe? El tema de las inundaciones es un largo problema de toda la cuenca del Río de la Plata y a lo largo de todo el litoral argentino, ¿no? No es una cuestión casual lo que ocurrió hace 20 años en la ciudad de Santa Fe. Pero indudablemente que el tema, se ha ido profundizando en sus problemas porque justamente la cuenca del Río de la Plata, que abarca en nuestro caso, en nuestra provincia, el río Salado y el río Paraná,
nunca fue tratado por los gobiernos como un problema solucionable, sino como un problema donde se sacaban rédito y clientelismo político, porque todas las inundaciones, y eso es sabido en todo el mundo y más que nada en América del Sur, que los primeros que sufren las consecuencias de la naturaleza son los pobres. Y en ese sentido, sea en las sierras y en los montes que se caen a pedazos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, o las inundaciones del Brasil o de Venezuela, de Colombia mismo, y el rasgo nuevo que se ha agregado, que son las inundaciones de Perú, Chile y el sur argentino, como ocurrió en Comodoro Rivadavia, que son fenómenos nuevos, Neuquén también, y que estos sí obedecen a causas más recientes, que es la matriz productiva de los países. Pero la inundación de Santa Fe estaba calcada, o sea, estaba advertida, y mucho tiempo antes, o sea que no tiene, nosotros la causa de penal que abrimos a los meses de la inundación del 2003, fuimos claros en que el principal inundador no era el río Salado, porque los ríos no inundan, los ríos crecen o decrecen, nada más. O sea, comúnmente abarcan su valle de crecimiento y su cauce de decrecimiento vuelven a su cauce natural. O sea, el río no es una matriz inteligente, es un hecho natural, pero las inundaciones las producen los hombres y los estados. Jorge, los gobiernos. Jorge, buenas noches. Gastón lo saluda. ¿Cómo le va? A mí nadie me avisó, dijo Reutemann, que murió impune, ¿no? ¿Se podría haber previsto, escuchándolo, le pregunto, ¿se podría haber previsto, se pueden tomar precauciones para situaciones similares futuras? Sí, por supuesto. O sea, la inundación de Santa Fe, ¿por qué te digo que estaba calcada? En el año 92, o sea, en la primera gobernación de Reutemann, la provincia hizo el mapa de riesgo de la ciudad de Santa Fe. Sí. Ese mapa fue difundido por el diario Litoral de lunes a viernes. Vos comprabas el diario y buscabas la cota de donde vivías y sabía a qué altura del río, tanto Paraná como Salado, te podías inundar. O sea, 11 años antes ya ese estudio estaba en manos del gobierno. En el año 98 el río Salado también creció y ya se había iniciado la construcción de la defensa del oeste. Lo que ocurre es que fue la construcción de la defensa del oeste, o sea, que abarcaba hasta lo que hoy llega pasando la ciudad de Recreo y que culmina ya en la ruta 11, fue una basofia, o sea, fue un gran negociado. Hay que recordar que durante el menemismo, el Lázaro Báez del menemismo era Gualtieri, el gran, que ganaba todas las licitaciones en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Santa Fe había también un gran negociado de que la empresa que ganaba en el centro perdía en el norte y en el sur, la que ganaba en el sur después perdía en el centro y en el norte, volvían a ganar en el norte y no ganaban, o sea, se iban traspasando. La obra pública siempre en el Estado capitalista es corrupción. Por lo menos en Latinoamérica es un gran sinónimo de la corrupción. Entonces, Jorge, buenas noches. Lo saluda Sergio, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, un gusto escucharlo. Este año se cumplieron 10 años también de la inundación en La Plata, y ahí tenemos, ya está conectado también Pepe Rusconi, con el que vamos a conversar, vamos a estar charlando de esto. ¿Ve puntos de coincidencia con lo sucedido en Santa Fe en cuanto a responsabilidades, en cuanto a... Al cumplirse un año de la inundación de La Plata, nosotros fuimos
al acto central y a llevarle nuestra solidaridad. Porque cuando fue la inundación, de muchísimas ciudades de nuestra patria llegaron cosas, víveres, ropa. Digamos, la solidaridad que hubo con Santa Fe fue inmensa, y no solo fue de nuestra nación, sino del mundo, porque el grado de extensión de la inundación, al ser un río de llanura y ser una ciudad ubicada a la vera de dos ríos, ser una confluencia, o sea, Santa Fe en el sur es la confluencia del río Salado y el río Paraná. Es muy estrecha. Entonces lo que abarcó el crecimiento del río Salado fue a 150.000 personas, fue a más de un tercio de la ciudad. Lo que pasó en La Plata es diferente, porque no fue consecuencia de el crecimiento de un río, sino fue tormentas consecutivas y en un grado copiosas, digamos, que se produjeron en una ciudad que fue planificada en la década, digamos, de 1890 como la ciudad más avanzada de nuestro país, pero que después no se hizo más nada. Y habían pasado más de 100 años desde aquella ciudad de las diagonales, o sea, uno se queda con la foto y la película, como cuando vos hablaba de la Suiza latinoamericana y hablaba de Uruguay, por ejemplo, ¿viste? O sea, la ciudad de La Plata era la única ciudad nacida con diseñada, con una plaza cada tantas cuadras, parecida al diseño de París, digamos, muchas cosas de la bella época de la oligarquía argentina que tenía plata para tirar para arriba. Pero las consecuencias de La Plata fue que se inundó toda La Plata. ¿Por qué? Porque las obras que tenían que hacer en el arroyo El Gato y los otros arroyos que desembocan hacia Ensenada no se hicieron nunca. Entonces fue una olla La Plata, a diferencia de que el agua entra porque la defensa estaba abierta. O sea, ahí, si me permitís, Negro, un momentito, porque justamente de eso te quería hablar. Hoy está en boca de todo el mundo el ministro de la Corte Suprema, Rosati. Lo que pocos recuerdan es que fue intendente de la ciudad de Santa Fe y que está en una famosa foto como parte de los inundadores, inaugurando esa defensa que no fue tal. Ahí está, y se alcanza a ver, inaugurando esa defensa que no fue tal porque estaba abierta, ¿no? Entonces es parte de la responsabilidad, de la complicidad política de esto. Yo te quería preguntar también, dentro de esto, ¿cuál fue, para que le comentes a la audiencia, cuál fue el accionar de la justicia en esta causa, ¿no? A ver, la llamo por parte porque una causa penal es compleja. A Rosati no lo hubiéramos agarrado nunca, y te voy a explicar por qué. Porque su responsabilidad fue de gobernar la ciudad. Él no tenía injerencia en la construcción de la defensa del oeste. Lo podemos agregar en la foto, porque estaba tirando de la cinta. Pero lo que dirigían la defensa del oeste de la ciudad era la provincia. ¿Se entiende? Sí, era una obra provincial, no de la ciudad. ¿Qué es lo que se le podía indilgar a Rosati? Y que tenía que haber controlado que su departamento hídrico tendría que haber ido a ver cómo se hacía la planificación, pero eso no era incumbencia de él, porque el gobernador le dice: Rosati, metete en tu ciudad y déjate de joder. Así de simple hubiera sido. Pero lo que ¿cuál es la implicancia? Su implicancia es política, ¿se entiende? Porque él fue partícipe de un entramado del menemismo, y en lo cual en Santa Fe nos tocó el conductor, digamos, de Fórmula 1, pero si Monzón hubiera estado vivo y no hubiera tenido la causa, pero seguro que era Monzón, no Reutemann, porque arrastraba mucho más gente, así como Ricky Maravilla en Salta o Palito Ortega en Tucumán. O sea,
El menemismo se caracterizó por una cosa que ocurre hoy, con el surgimiento de Milei bajo otras circunstancias, en que estaba tan saturada de corrupción los gobiernos ya de aquella democracia en la provincia de Santa Fe, que tenían que buscar caras nuevas, porque estaban todos quemados, porque habían choreado demasiado en los primeros 10 años de democracia. De ahí el surgimiento de Reutemann, que es justamente la Constitución de Santa Fe no permite la reelección. Por eso fue Reutemann, Obey, Reutemann, Obey. Los 4 que gobernaron, y todos gobernaron en una situación económica diferente, en donde se estaba instaurando la matriz, digamos, la nueva matriz agraria, que estaba en surgimiento, que ya venía de la época de la dictadura. O sea, vos fijate que la dictadura salió de la dictadura genocida, de los primeros problemas económicos, vendiéndole el trigo y los granos a Rusia, cuando se produjo el embargo. Y bueno, y hay ciertas historias políticas en Argentina de la izquierda que mejor no recordarlas, pero indudablemente esa matriz se construyó en los 80, en los 90, y entra en crisis, digamos, porque ahora sí hay que hablar del cambio climático instaurado en toda América del Sur, pero hay que entender que en Argentina y en todos los países de la cuenca del Río de la Plata es más complejo. ¿Por qué? Porque si vos agarrás el mapa del mundo, y ves el estado digamos, en la misma altura geográfica existen todos desiertos. El único lugar del mundo donde existe una llanura, la llanura más rica del mundo, porque nosotros tenemos 150 años de una agricultura no intensiva. Está Europa claro. Tiene 2.500 años, China tiene 4.000. Entre las llanuras de Estados Unidos y las nuestras, son las únicas que aún conservan una capa de riqueza del suelo que, por más que haya sequía, se reconstituyen rápidamente, porque la sequía, a pesar de los nuevos métodos de siembra y etcétera, no llega a dañar totalmente todo lo que los ríos han acumulado en esta llanura y lo que ha sido el clima, sin ningún tipo de explotación capitalista intensiva de la llanura del Río de la Plata. Está claro, Jorge, está claro. Lo tenemos que despedir. Le agradecemos por su participación en nuestro programa. Disculpe que lo cortemos, lo vamos a volver a invitar porque la verdad que este tema sigue para hablar mucho, pero ya nos está esperando nuestro próximo invitado y tenemos que... No hay problema, pero disculpe, lo único que te quiero aclarar... Sí, por favor, por supuesto. Que nosotros abrimos los actos, cada acto, inundados de ayer, inundados de hoy, inundados por venir. Estos hechos se van a seguir produciendo, porque no van a estar a salvo. Y bueno, nosotros seguiremos brindando la experiencia. Lo que hay que luchar, porque el principal inundador es el Estado. Jorge, le agradecemos por estar en nuestro programa, compartiendo con nuestra audiencia su testimonio de lucha. Muchas gracias. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Jorge Castro, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y actores civiles de la causa inundación de Santa Fe. Ahora tanda, no se vayan, sigan sintonizando la AM740 Radio Rebelde, que luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que eliminará al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas.
desprotegerlos, para en definitiva seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Continuamos en Opinión Socialista en Radio, y en este programa donde estamos hablando sobre el ecocidio y sus consecuencias, no podemos dejar de hablar de la trágica inundación que azotó entre el 2 y el 3 de abril del año 2013 a la ciudad de La Plata. Y para hablar sobre ello se encuentra con nosotros Pepe Rusconi, integrante del espacio Sobrevivientes 2413 y de la Asamblea Vecinal Barrio Norte de La Plata. Buenas noches, Pepe, soy Gastón Covino y junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar estar en Opinión Socialista en Radio. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Pepe, sabemos que la inundación del año 2013 no fue la primera ni la única que hubo en la ciudad de La Plata, fueron varias, pero sin embargo, por su magnitud y consecuencia, la del 2013 es la que más se recuerda. ¿Qué nos puede decir sobre estas inundaciones, sobre lo ocurrido aquella noche del 2 y el 3 de abril? Y fundamentalmente queremos saber, más allá de lo meteorológico, ¿por qué se producen estas inundaciones? Bueno, claro, La Plata es una ciudad, un poco, yo escuchaba al compañero de Santa Fe hablar y veía que si bien los orígenes son distintos, como él también lo marcó, hay puntos de contacto por todos lados, ¿cierto? Así es. En La Plata la inundación no se produce por desborde del río, si bien hay sudestada, en la zona de Berizo y Ensenada es un clásico que haya inundaciones costeras, pero esas no son las inundaciones que han caracterizado los siniestros que hemos tenido aquí. La Plata también es una planicie que por su geomorfología tiene muchísimos arroyos, canales, distintos conductos pluviales, que hace que cuando llueve mucho, ha hecho siempre estos, el agua se escurra y tal vez por esos cauces luego no corra ni un hilito de agua, ¿no es cierto? Sí. Como se construyó una ciudad, como decían ustedes, planificada, en otra época y con otra situación, digamos, del ecosistema, se hicieron algunas modificaciones, como fue entubar algunos arroyos, desviarlos. Entonces, en ese lugar donde iba el cauce, se construía, se hacían casas, se hacían calles, pero dentro de ese, digamos, modelo de construcción de hace años, donde seguía habiendo espacios verdes, existían los jardines, los centros de manzana, veredas con pasto, calles de tierra, y bueno, se produjeron inundaciones. Ahí el otro día estábamos buscando los archivos de la Asamblea, de hace 100 años atrás, inundaciones importantes que estaban registradas por el diario El Día, pero digamos en los últimos tiempos tuvimos inundaciones que fueron marcando lo que se venía. Por ejemplo, a mí me toca recientemente, casi mudado a este barrio, que Barrio Norte, está dentro de lo que es el casco urbano de La Plata, sí. En el 27 de enero de 2002, una inundación muy importante, que en ese momento es cuando convocamos a la Asamblea. Estamos hablando de 27 de enero de 2002, la inundación, pleno argentinazo, se combinó el problema de la inundación con la situación del país y hubo condiciones para formar la asamblea, donde éramos 400 personas en la primera asamblea, ¿no? Y ahí empezamos con cortes de calle, con un montón de medidas que logramos sacarle en ese momento al municipio, que estaba Alac, el que fue ministro de Justicia del kirchnerismo y ahora está con Kicillof. Le conseguimos que hiciera un conducto que fue muy importante,
que cuando había una tormenta más o menos importante se llenaba la calle de agua y muchas veces el agua ingresaba o los autos mandaban la ola dentro de la casa, que para eso teníamos compuertas, y con eso en esas situaciones se evitó. Hasta desaparecieron las compuertas del paisaje de nuestro barrio. Pero eso fue una primera alerta, y ALAC, como hubo una gran movida, nuestra asamblea se formó ahí y el 31 de enero, Asamblea Vecinal Barrio Norte, y fue muy fuerte, fue la que perduró hasta el día de hoy, la única preexistente, al 2 de abril, perdón, manda pide que hagan un estudio en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Ese estudio se termina ya cuando ALAC se va en 2007 y viene Bruera. Pero mientras tanto se produce otra inundación en 2005 y otra muy importante que sobre todo afecta al norte del Partido de La Plata, igual en Barrio Norte nos inundamos, donde se habla de un muerto que se ocultó en todo ese periodo. Nosotros fuimos con la asamblea cuando sube Bruera, de intendente, ahí a fines de 2007, a entrevistarlo después del 28 de febrero de 2008 que se produce esa inundación que había afectado más que nada a la zona norte del partido. Y uno de los vecinos que fuimos en la delegación le dijo a Bruera: mire, intendente, que en la próxima puede haber muertos. Y en esa misma reunión Bruera nos entrega el informe que había mandado a ALAC en su momento y que ya lo habían terminado, donde determina el Departamento de Hidráulica que La Plata estaba varias décadas atrasada en sus desagües pluviales, pero que no alcanzaban con ponerse al día, había que superarlo por la forma y el ritmo de crecimiento de la urbanización. Nada se hizo, era la época de Bruera, de Scioli, nada se hizo y así llegamos al 2 de abril. Estaban todas las alertas, estábamos los vecinos que éramos los que sufríamos las consecuencias y fuimos a advertir. Estaban los estudios hechos por los especialistas. Había una realidad que estaba fresca porque se reiteraban las inundaciones y sin embargo llegamos sin obra. Con lo cual es clarísimo lo otro que se decía en la entrevista anterior, ¿no? El Estado es el que está presente. Es cierto eso, me gustó eso que se dijo de que el compañero de Santa Fe dice, el río no nos inunda, nos inundan los gobiernos. Y es cierto, porque los ríos no pidieron, o los arroyos en La Plata, que los desviaran. Los desviaron los gobiernos para urbanizar. Y desde ALAC, pasando por Bruera y actualmente por Garro, el negocio inmobiliario en La Plata es terrible. Y han cementado gran parte de la ciudad. Se han desaparecido los terrenos de absorción naturales que amortiguaban el efecto. Han aparecido trincheras de cemento que hacen que el agua, en lugares donde nunca históricamente se han inundado hasta con 2 metros, zona de parque. Pepe, terrible, sí. terrible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sergio Bien, lo saluda. Eso que está diciendo me hace acordar, yo soy de Luján, del río Luján. Y me hace acordar la inundación que tuvimos en el río Luján, no sé si usted y sobre todo que fue en toda la zona, también en Tigre, y justamente hablando de esto, de las urbanizaciones y del cemento en los humedales, tremendamente. Al lado de donde yo vivo hay un country, arriba del humedal directamente, y se quejan muchas veces de los problemas de inundación que tienen. Pero más allá de esta situación, lo quiero llevar a una parte más triste, que es, si bien las cifras materiales fueron cuantiosas para las y los vecinos, hay cifras que, por supuesto, que nos preocupan más que todo, ¿no? Sobre la cantidad de muertos que dejó la inundación en 2013. Oficialmente siempre se habló de que fueron 89 personas, pero ¿usted sabe cuántos fueron realmente las muertes y por qué se ocultó esa cifra o tiene algún dato al respecto? En principio se hablaba de alrededor de 50 muertes. Sí. Ahí nomás cuando pasó la inundación, que inclusive había 2 listas oficiales
que estaban en, no sé si en 51, pero había diferencias en la lista de nombres. Nosotros organizamos con las asambleas y con la interasamblea una movilización que al mes, el 2 de mayo de 2013, movilizamos 10.000 personas y presentamos un reclamo a los distintos poderes con también unas 10.000 firmas. Y ahí empieza a subir la cifra, que luego llega a 89. En el principio había un pacto para que no superara, algunos dicen, la cifra de 11, para que no fuese una masacre mayor que otras, ¿no es cierto? Pero la movilización popular hizo que esto salga a la luz, se rompiera ese pacto, ¿no es cierto? Claro. La cantidad, de acuerdo al expediente, figuran 89 muertos y 16 casos dudosos. Nosotros tenemos una consigna que acá hicimos, como cumplimos los 10 años, el 2 de abril, 10 años de inundación. Una de las cosas que hicimos, yo tengo acá en la puerta de mi casa, en un árbol, una cinta negra, donde dice 2 de abril 2013, más 89. Nosotros hablamos de más 89, porque decimos que la cifra seguramente pasa a los 100. Lo que pasa es que no se han dado a conocer. ¿Por qué? Porque otra cosa que se dijo, en los barrios más vulnerables es donde no aparecen los nombres. Qué raro que no aparezcan bebés, una cierta cantidad de bebés y niños muertos, que son los que están más expuestos. En esos barrios, normalmente por diferente forma acallan los reclamos, o la posibilidad de que expresen lo que piensan y lo que han visto y lo que ha pasado, ¿no? Te escuchaba, Pepe, y no podía dejar de pensar en la situación de la ciudad de Santa Fe, también haciendo el paralelo, que empezó con unos 20 y pocos muertos reconocidos, y precisamente la organización, la movilización, los sectores, bueno, entre los que estuvieron el Negro Castro, que estuvo antes que vos, lograron que se reconozca más de 150 fallecidos por distintas situaciones que tienen que ver, algunos directamente con la inundación y otros con las complicaciones derivadas precisamente de la situación. Entonces, realmente es muy importante la organización y la movilización como la de ustedes. Te quería preguntar, pues te escuchaba hablar sobre los hechos y el intendente Bruera, ¿no?, del Frente para la Victoria. Y después lo sucedió y hasta la actualidad Garro, de Juntos por el Cambio, ¿no?, en la plaza. Te quería preguntar cuáles fueron las políticas de ambos frentes políticos sobre el tema y si dieron respuesta a las y a los vecinos de la plaza. Sí. Perdón, buenas noches, no te saludé, pero bueno. No, sí, bueno. Sí, está bien. No, en primer lugar, una cosa que sí yo agrego, los intendentes sí son responsables, porque los intendentes son los que se postulan para administrar las ciudades, y por lo menos son responsables de ir a golpearle la puerta a los gobernadores y exigirle que proteja a los vecinos que representa. Y eso es lo que no han hecho. Ha habido pacto, y ha habido pacto entre diferentes partidos, porque fíjense, en 2002, cuando nos inundamos, teníamos a Solá de gobernador y a Lac de intendente. En 2008 teníamos a Borera de intendente y a Scioli de gobernador, lo mismo que en 2013. Después viene la administración del Garro del Frente de Todo con Vidal, también de Juntos por el Cambio, y Vidal gobernadora, y ahora tenemos a Garro nuevamente, Juntos por el Cambio, y a Scioli. Y a Kicillof. Y lo que han hecho ha sido parte de las obras para mostrar de que algo se hacía, pero cuando bajó la movilización popular dejaron de hacer obras, que es lo que hoy seguimos exigiendo. En ese sentido no ha habido grieta. No, nadie ha exigido al otro lo que debía hacer. Y se vio muy claro en el juicio. En el juicio que ya se hizo en épocas en que estaba el Juntos por el Cambio, y los que habían ido a juicios eran los del Frente de Todos, o sea, Scioli y Bruera en primer lugar, terminan todos absueltos, menos dos perejiles, que eran los responsables de defensa civil
de la provincia, que se había muerto para el juicio, y del municipio, que fue, en ese momento le cobraron creo 12.000 pesos de multa y no sé, 1 año, 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. O sea, en definitiva, ni uno ni otros han hecho las cosas que debían hacer. En años electorales dicen que van a hacer, anuncian que van a hacer y no hacen. Y nosotros reclamamos todos los años, todos los meses, y no hay respuestas. Exactamente, no dieron respuesta. Y recién estaba acá Sergio hablando de la inundación en Luján, Guillermo junto con Jorge de la inundación en Santa Fe, Pepe con la inundación ahí en La Plata. Quiero recordarles que el 1 de abril del 2013 se inundó toda la capital federal. Acá en Cava habíamos sufrido una inundación tremenda y después vino Macri diciendo que no se inunda más y hace apenas 6 meses se volvió a inundar todo. Así que en todos lados pasa lo mismo y es parte de la falta del choreo, del robo, del pago de esta deuda que también estamos hablando y que no invierten donde tienen que invertir. O sea que son todos y todas responsables. Pepe, antes de despedirlo, le preguntamos y le damos la posibilidad de decirnos cómo sigue esta pelea ahí en la ciudad de La Plata. Bueno, obviamente que las asambleas no son lo que éramos, seguimos un grupo de diferentes barrios trabajando, desde distintos lugares. Por ejemplo, la Asamblea Vecinal Barrio Norte cumplimos 21 años el 31 de enero pasado, y ahora también creamos Sobreviviente 2413, que tiene otra conformación porque ya no es territorial, sino que es algo más abierto, un espacio abierto para vecinos que se consideren sobrevivientes de esa inundación. El tema es seguir trabajando, seguir reclamando. Hemos incorporado nuevos conocimientos. Por nosotros en 2002 hablamos de plan maestro hidráulico. Y después nos dimos cuenta que poner caños no es la única solución. Entonces, algo que le estamos reclamando a los intendentes, por ejemplo, es todas las medidas preventivas. ¿Qué hacemos ante una nueva inundación? ¿A dónde voy? ¿Dónde me refugio? ¿Por qué camino voy desde mi casa? Tengo colegios a cada 2 cuadras. ¿Es el mejor lugar el colegio? Y si es el mejor lugar, ¿por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Eso lo venimos reclamando, eso está en manos de los intendentes. No necesita gran presupuesto, necesita que le pongan cabeza, y no lo hacen. Ese es uno de los temas. Y el otro de los temas es las soluciones basadas en la naturaleza. No necesariamente es hacer bateas de cemento en los arroyos, sino buscar soluciones basadas en la naturaleza, es decir, combinar el verde de la naturaleza, el gris del cemento y el azul del agua, para que no se hagan soluciones que por otro lado son perjudiciales y nos van a trabajar en contra, que nos va a traer mayores tormentas, porque sabemos que cuando atacamos la naturaleza todo se desbalancea. Entonces, bueno, seguir trabajando, organizándonos, tratando de mantener viva esa llama e ir incorporando todos los conocimientos de que vamos encontrando en nuestro camino, ¿no? Pepe, muchísimas gracias, lo despedimos. Gracias por estar en Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muy interesante estuvo la charla con los dos invitados de hoy, y nuestro programa de hoy, que está dedicado al ecocidio, estuvimos hablando sobre esto, ¿no? Sobre las grandes inundaciones justamente en la llanura pampeana, una región desmontada para el monocultivo transgénico de soja. Uno de los factores que explican esas inundaciones. Recién Pepe hablaba sobre el cuidado de la naturaleza, sobre el respeto a la naturaleza a la hora de diseñar defensas, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a escuchar el testimonio, nuestro primer testimonio, que es de Guillermo Ferreira, compañero que es docente en Tigre y es integrante del Frente por la Soberanía Nacional de la Asamblea del Delta de Buenos Aires, y nos va a hablar de estos distintos aspectos del ecocidio. El ecocidio es la destrucción descontrolada del medio ambiente. Cidio remite a suicidio, porque la destrucción a gran escala del medio ambiente es como pegarse un tiro en el pie, porque afecta en forma negativa a la vida del ser humano. Por ejemplo, las fumigaciones, la contaminación del agua provoca enfermedades como el cáncer, la quema de los humedales
provoca en las ciudades enfermedades respiratorias con el humo que llega, por ejemplo, a Rosario, San Pedro, Victoria, a veces Buenos Aires y a todos los pobladores del delta. Los humedales, además, como retienen agua, actúan como una esponja que retiene agua en lluvias y crecidas y la van largando de a poco a lo largo de muchos días. Al ser destruidos, se acentúan las inundaciones. Esto provoca que haya miles de evacuados. Por otro lado, vamos a perder por la sequía, producto del cambio climático causado por el ser humano. Se calcula que en este año se van a perder 20.000 millones de dólares por las exportaciones menores que va a haber. Así que el ecocidio afecta directamente al ser humano. Uno de los argumentos que dan los que están a favor de la destrucción de la naturaleza para emprendimientos productivos es que se va a desarrollar más el país, que se trae el progreso, pero esto es falso. En Catamarca, por ejemplo, estuvo durante 21 años funcionando la lumbrera, que es una de las empresas más importantes mineras del país. Cerró hace poco. Sin embargo, tenemos que Catamarca es la tercera provincia más pobre y los pueblos cercanos como Andalgalá o Belén también son pobres. La gente no anda en 4x4 en esos pueblos, las calles muchas siguen sin pavimentarse, sigue habiendo problemas en la salud pública, etcétera. Lo mismo con la quema de humedales que se intensificó en los últimos años para darle lugar a la ganadería. No ha mejorado el nivel de vida ni la calidad de vida de la gente que vive en el delta ni en las ciudades aledañas. A lo sumo se crearon algunos puestos de trabajo precarios arreando ganado. Lo mismo con la expansión de la frontera agrícola que se expandió destruyendo la vegetación nativa. No trajo más desarrollo al país, a pesar de que, salvo este año por la sequía, año a año se viene exportando cada vez más soja. Sin embargo, como gran parte de eso va al pago de la deuda, no trae en general progreso al país. Por lo tanto, estamos cometiendo distintos ecocidios que perjudican a la vida humana, se rifan nuestros recursos naturales y ni siquiera nos estamos desarrollando como país. Importante testimonio sobre lo que significa el ecocidio sobre nuestros pueblos, realizado y aportado por Guillermo Ferreira, integrante del Frente por la Soberanía Nacional y de la Asamblea del Delta de Buenos Aires. Seguimos en Opinión Socialista en Radio. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, y llegamos a nuestra columna de esta deuda fraudulenta, y presentamos a nuestros compañeros Juan Carlos Maceiras y Patricia Ramos, que son militantes históricos de nuestra corriente, de distintas épocas, en sus inicios, pero siempre firmes con la cuestión y el trabajo sobre para
educarnos, para invitarnos a pelear en contra de esta deuda fraudulenta y que es una estafa, ¿no? Y hoy Juan Carlos participa directamente en la autoconvocatoria por la deuda, lo cual es importante también lo vamos a ver ahora en el transcurso de la columna por la invitada que estamos que va a conversar con nosotros. Así que buenas noches, compañera y compañero. ¿Está muteado? Ahí está. Sí, ya está, ya tenemos el micrófono. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bárbaro. Sí, venimos de varios programas tratando en el bloque de la deuda, digamos, la evolución y las características políticas, ¿no? De este ajuste con estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y siempre damos un dato que es cómo inició, cómo fue la deuda durante la dictadura y en qué valor quedó cuando asume el gobierno de Isabel, y de los 7.000 millones con los que se debían en ese momento, pasó al gobierno de la Rúa, que fue, digamos, el que tuvo un proceso de mayor presión popular y de mayor enfrentamiento, pasó a los 145.000 millones. Esas cifras quedaron atrás, completamente atrás. Pero lo más significativo de todo ese periodo es que cuando asume el kirchnerismo, posterior, ¿no?, al argentinazo, cuando ellos asumen, producto del argentinazo, producto de la lucha profunda que se establece y que se gesta contra el ajuste y contra el Fondo Monetario Internacional, ese argentinazo exige e impone un periodo corto de suspensión y de no pago de la deuda, ¿no? Y eso, una de las cuestiones que charlamos el programa anterior, tiene relación con qué programa, ¿no?, se podría haber peleado y se podría haber impuesto, y era una alternativa que, digamos, como salida para la clase trabajadora, como salida para los sectores populares. Y Juan Carlos había explicado, ¿no?, de tres ejes que tenían que ver con uno fundamental, que era la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que eso tenía una relación directa con la fuga de capitales que se fueron generando durante los diferentes gobiernos de la dictadura en adelante, los gobiernos de la burguesía, con todos estos acuerdos, estos planes para achicar el déficit fiscal, para achicar cada vez más las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces, en ese contexto es que queremos plantear ahora, ¿no?, otros interrogantes en relación a la deuda externa, en relación al no pago, a la suspensión, a la investigación, y precisamente a quienes fueron, ¿no?, los artífices de estos endeudamientos y de la miseria creciente en la que fue entrando cada vez más la clase trabajadora y los sectores populares, pero también los procesos de lucha que se dieron y que se siguen dando en contra del pago de la deuda, que cada día es mucho más contundente y es más realista, y se hace más cotidiano la relación del no pago de la deuda con la vida de cada día y con lo que cuesta vivir cada día. Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, Beverly, que te invitamos a nuestro bloque. No, pero permíteme, Juan Carlos, permíteme un poquito. Ya que la presentaste, vamos a decir que Beverly... No, perdón, sí. ¿Querés presentar la voz? Dale, no sé qué querés hacer, no entiendo. La compañera está en la autoconvocatoria por la deuda, ¿no? Por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Bueno, eso, ¿no? Buenas noches, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo decía que casualmente en el programa pasado
nosotros habíamos llegado hubo un momento bisagra que fue cuando la movilización popular impone provisoriamente, ¿no?, el default, o sea, el no pago de la deuda, y era la posibilidad de plantear a partir de ahí un horizonte diferente, que era un plan alternativo diferente, ¿no? Y algunos de los puntos de ese programa que empezaban por el no pago de la deuda, Patricia estuvo nombrando los otros. Entonces, casualmente, hoy para charlar un poco, porque cuando nosotros planteamos la necesidad de una alternativa diferente, de un programa diferente, enseguida nos plantean, bueno, no, pero eso es una locura, se nos vienen las 7 plagas de Egipto encima, los grupos de poder nos van a impedir tomar una medida soberana. Entonces, precisamente para eso, invitábamos a Beverly, que la saludamos, pero ahora la pensábamos presentar, que es una compañera que es economista, es argentina por adopción, nacida en Seattle, ella me corregirá porque no lo sé pronunciar bien. Es economista, profesora universitaria, integrante de Jubileo 2000 y de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda. Entonces la idea es, bueno, Beverly, estamos juntos en autoconvocatoria, ¿no es cierto? Pero bueno, escuchar tu palabra ante este fenómeno, ¿no es cierto? O sea, concretamente, para arrancar por uno de los puntos centrales, y después vamos un poquito a este tema de si se nos vienen las plagas encima o no, si tomamos una decisión soberana. Se está diciendo que hoy en día hay una relación entre el programa económico acordado el gobierno, que acordó el gobierno con la FMI, y la inflación que estamos padeciendo, y también ese plan y ese acuerdo tiene una estrategia extractivista. ¿Vos podrías explicarnos un poquito estos dos fenómenos, cómo están actuando? Y luego vamos al tema de cómo podríamos enfrentarlo, ¿no? Dale. Pero tal vez viene bien decir, es cierto, mi formación o mi formación profesional es en ciencias económicas, pero tratar la deuda es tratar un tema fundamentalmente y profundamente político. Porque las decisiones que toma el gobierno respecto de un acuerdo con el Fondo Monetario, los acuerdos que ofrece el Fondo Monetario, incluso las inversiones que hacen los bonistas, o sea, la compra de deuda que emite el país, son todas decisiones políticas, responden a estrategias y objetivos políticos. Entonces, en este caso, el económico es muy instrumental, es importante, pero instrumental. Y sin duda, en esa instrumentación, lo que se busca, sobre todo con el acuerdo con el Fondo Monetario, es redistribuir riqueza hacia los sectores más poderosos, sea estos locales o sean extranjeros. O sea, el acuerdo lo que busca es asegurar el pago de las ganancias especulativas y usureras, así como también cada vez mayor control sobre todas las decisiones que toma el gobierno, no solamente las decisiones económicas, control sobre el territorio y toda la riqueza del país. O sea, ese es el objetivo que busca este acuerdo. No es el desarrollo o el bienestar del pueblo argentino, ni mucho menos. Entonces eso lo tenemos que tener, yo creo que muy central. Y para eso la inflación es una herramienta, es el mecanismo de ajuste por excelencia. Porque mientras suben los precios, hasta cierto punto por lo menos, aumentan la recaudación tributaria, o sea, aumentan los ingresos del Estado. Pero los gastos del Estado, como el salario, las jubilaciones, los programas sociales, aunque también se aumenten, siempre quedan rezagados. Siempre vamos perdiendo en cuanto a esas inversiones y gastos sociales. Y esa diferencia es lo que buscan mandar para afuera. Entonces las metas, todas las condiciones del acuerdo refuerzan siempre ese ajuste inflacionario, con los tarifazos, con el kit de subsidios, con las reducciones presupuestarias también en derechos humanos básicos como la salud, la educación, el transporte. ¿Por qué? Porque eso redunda, entre otras cosas, en que esos gastos ponen también una presión adicional al bolsillo particular.
con el deterioro de la salud, el deterioro de la educación, el transporte, etcétera, siempre fuerza un mayor gasto para la familia. Entonces, todos los esfuerzos del gobierno para cumplir con este acuerdo significa también aumento de la tasa de interés, aumentan, digamos, las prebendas, los privilegios de los grandes exportadores, y eso en nuestro país, grandes exportadores, significa, entre otras cosas, alimentos, significa que el precio de esos alimentos también en Argentina van a seguir aumentando. Cuando el gobierno devalúa todos los días un poquito más, cuando sube la tasa de interés para ofrecerle más privilegios de prebendas a esos exportadores, eso también aumenta la inflación. Entonces, tenemos un acuerdo que por sí va a ser inflacionario, va a requerir topes salariales, topes a las jubilaciones. Hemos visto en estos últimos días nomás cómo el fondo ha reaccionado muy negativamente frente a la ley que aprobó el Congreso para aumentar de cierta manera introducir una nueva moratoria jubilatoria, ¿no? Bueno, todos esos esfuerzos el fondo está diciendo no va. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que es su objetivo. Acumular riqueza, transferirlo en divisas que puede sacar afuera del país. Y eso significa también, digamos, que el extractivismo, como el compañero en el bloque anterior acaba de explicar, el extractivismo, digamos, es también entonces una de las condiciones fundamentales de este acuerdo y de todos los acuerdos con el Fondo Monetario. El acuerdo pone metas concretas, no solamente para garantizar los pagos, pero también para seguir acumulando divisas. Y eso significa más exportaciones. Y eso significa a corto plazo, sobre todo, donde se puede incrementar las exportaciones, es recortando los gastos y las ventas, sobre todo de productos primarios aquí en el país. Significa más privilegios para el sector agroindustrial, para la minería, para los hidrocarburos, o sea, todo lo que se puede hacer con más rapidez. Y eso significa que este acuerdo y cualquier acuerdo con el Fondo Monetario significa cada vez mayor presión, no solamente contra las personas, contra la clase trabajadora, contra los jubilados, contra nosotros, sino también contra la naturaleza. Significa más presión, más degradación, más contaminación, menos agua, menos posibilidades de un futuro digno para todos ahora y en el futuro. ¿Y podríamos suspender entonces ese curso? ¿Podríamos cambiarlo de alguna manera? Digo, porque nos dicen, si suspendemos el pago de la deuda y iniciamos la investigación, eso, algunos nos dicen que la propuesta que tiene la autoconvocatoria es medio una propuesta de locos, junto con el resto de las medidas que nosotros proponemos. ¿Es un camino factible, Beverly? ¿Cómo lo vemos? Es un camino factible, y lo que siempre tenemos que tener presente que lo más loco es seguir como estamos. Porque estamos en este momento enganchados en un camino que sabemos lleva a mayores violaciones, a mayor empobrecimiento, a mayor depredación ambiental, complica también lo que es la emergencia climática. O sea, todas las crisis que sufre la población argentina es lo que va a seguir sufriendo y cada vez mayor manteniendo este acuerdo. Entonces, ese es el punto de partida. Obviamente, tomar decisiones soberanas de suspender pago, investigar, repudiar lo que es efectivamente ilegal, lo que es ilegítimo, lo que no se puede pagar, eso va a tener un costo, no va a ser fácil. Pero pensamos siempre, digamos, que seguir pagando, seguir sometiéndonos a las decisiones cada vez más digitado, digamos, desde afuera,
no tiene una salida fácil tampoco para el pueblo, todo lo contrario. Y no hay ningún antecedente de acuerdos con el Fondo Monetario que termina en otro lugar que no sea más miseria, menos derechos, menos soberanía para los pueblos. Tenemos presente que hace poco estuvieron aquí en el país 2 visitas de alto nivel de Estados Unidos. Wendy Sherman, como la vicecanciller de Estados Unidos, vino para decir, obviamente para hablar con el gobierno de todo lo que son las exigencias de Estados Unidos en este momento y decirnos al pueblo que nos tenemos que preparar para doler, para sufrir más. Dijo que no hay salida si nos duele más. Y la comandanta Laura Richardson del Comando Sur, o sea, de la parte de la Fuerza Armada de Estados Unidos, que se preocupa y se ocupa de lo que pasa aquí en el sur, también vino directamente para avanzar las conversaciones, como dicen, para acuerdos militares, de seguridad, todo lo que Estados Unidos está pidiendo en este momento desde Argentina para apoyar, aunque sea lo que dicen, un poco de flexibilidad más de parte del Fondo Monetario. O sea, ese camino no lo queremos, no nos lleva a ningún lado. Entonces, alternativas, sí, hay muchos. El Estado argentino tiene obligaciones para con los derechos de la población. Y esta es la primera defensa, en cierto sentido, que tiene este Estado y cualquier Estado, para no pagar lo que no puede pagar sin violar nuestros derechos. Eso lo tenemos que tener también presente. Este acuerdo con el Fondo Monetario, el propio gobierno de Alberto Fernández ha denunciado ante el Poder Judicial que es fraudulenta, que ha sido una estafa, que ha sido utilizado directamente para la fuga de capitales de Argentina. O sea, son acuerdos. El acuerdo que firmó Macri en 2018 con el fondo, que este nuevo acuerdo de Alberto Fernández viene a pagar, ninguno de esos 2 acuerdos tiene un beneficio para el público, o sea, para nosotros. Entonces, eso quiere decir que en el medio hay estafa, hay fraude, hay incumplimiento de las normativas, la misma Constitución argentina, hay incumplimiento de parte del Fondo Monetario de su propio estatuto. Bueno, todas estas realidades dan fundamentos, dan fuerza a lo que podía ser una acción soberana de parte del Estado argentino. Y en la medida que la situación sigue empeorando, seguimos no pensando que vamos llegando a una situación como el de 2001, que terminó en las condiciones de colapso, de gran sufrimiento de la población, pero es importante recordar que también en la medida que en ese momento se dejó de pagar sobre la mitad de la deuda que se reclamaba a Argentina en ese momento, era el momento que se pudo empezar a recuperar el control sobre la economía y ver un crecimiento que se podía empezar a distribuir en la población y no simplemente para enviar la riqueza afuera. Me parece que vos mismo, Juan Carlos, estaba comentando en la introducción que en 2001, 2002, lo que sucedió en ese momento es con ese tiempo, con esa posibilidad nueva que dio la decisión de suspender la mitad de los pagos, no se tomaron las decisiones que se necesitaba tomar en ese momento para cuestionar esta deuda, para mostrar sus ilegitimidades, ilegalidades y fundamentalmente para tomar pasos para reordenar la economía, no en función del pago de la deuda, sino en función del pago de los derechos, si se quiere, con la población argentina. La salud, la educación, el trabajo, los salarios, la vivienda, todo es posible si uno toma ese paso de suspender los pagos y empezar a investigar, para sancionar a los responsables también y para que el Poder Judicial, fundamentalmente movido
tanto el Poder Judicial como el Congreso, como el Poder Ejecutivo, desde la movilización popular. Porque sin el pueblo en la calle, sin la movilización popular, sabemos que cualquier decisión soberana en esa dirección va a ser imposible. Muy bien, pero muy claro. Con la calle, con el pueblo en la calle, con la unidad entre todos los sectores populares que hoy por hoy están criticando y denunciando las consecuencias de ese acuerdo, es una fuerza que realmente puede mover la política. Muy bien, muy claro, muy contundente lo tuyo, Beverly. Casualmente, hablando de decisiones soberanas y del pueblo en las calles, queríamos, para cerrar el bloque, con Patricia queríamos comentar dos procesos que nos pueden alumbrar en el sentido de gestas populares y gestas soberanas, ¿no? Sí, una tiene que ver con la Revolución Rusa, el gobierno ruso en el 18, digamos, a través de la revolución lo que define es la suspensión del pago de la deuda externa, de las deudas zaristas, y también el repudio a las deudas del gobierno provisional que eran precisamente para sostener la continuidad de la guerra. Y lo que planteaban era, se expropiaron a los saberes de los capitalistas extranjeros, pero lo que planteaban era un plan alternativo, un programa alternativo para dar respuesta a las necesidades de toda la población soviética en ese momento. Y en respuesta, ¿no?, a tres conceptos que es la paz, el pan y la tierra, que consistían en la redistribución de las tierras a los campesinos. Eso justamente significó esa alternativa y surge a partir esta suspensión de los pagos de las deudas zaristas, surge a partir de la guerra, de la Revolución Rusa. Lo que vos planteabas precisamente también tiene que ver con la población, el pueblo en la calle, la clase trabajadora a la cabeza. Y bueno, pasamos al otro ejemplo, porque nos queda ya, estamos en tiempo para redondear el bloque y las ideas. El otro ejemplo es más cercano, aunque un poquito más alejado en el tiempo, que lo protagonizamos nosotros, los argentinos, cuando todavía no éramos Argentina, que éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata que se estaban independizando. La gesta contra los godos, contra el Imperio Español, en un momento muy difícil, digo por la fecha cercana, ¿no?, que es el 9 de julio. El 9 de julio de 1816, Fernando VII en España había recuperado el trono, Napoleón se había retirado de España, y habían largado las tropas realistas y estaban sofocando a sangre y fuego todas las rebeliones independentistas que había habido en América Latina y particularmente en el Cono Sur, y el virreinato del Río de la Plata había quedado muy aislado, muy solitario. Y bueno, San Martín, Belgrano, los patriotas que estaban reunidos en el Congreso de Tucumán, tuvieron que tomar una decisión en una circunstancia muy difícil y muy adversa, donde la relación de fuerza parecía que iba para atrás. Y sin embargo ellos dijeron no, vamos adelante con la independencia, vamos adelante por la lucha por la libertad, como decía San Martín, y vamos a sacarnos de encima el yugo del Imperio Español. ¿Por qué tomamos esto como ejemplo? Porque es una cosa cercana, se ve en las escuelas, es un concepto importante, que es que las grandes luchas por la independencia, las luchas por las soberanías, ya que se acerca el 9 de julio, son siempre gestas populares. O sea, sin el movimiento de masas en las calles, en la actualidad, sin la clase obrera del pueblo en la calle, como bien decías vos, no hay ninguna posibilidad de encarar una lucha contra el pago de la deuda, por su investigación y por la aplicación de un plan que nacionalice la banca, el comercio exterior y dé una jubilación y un salario mínimo vital y móvil, que es la base de todos los ingresos, igual a la canasta familiar. Y para todo eso, para hacer un plan de obras públicas, construir 1 millón de viviendas, dar 4 millones de empleo, por ejemplo, cosas que se podrían hacer con fondos que podían venir de ahí y del impuesto a los grandes patrimonios, necesitas una fuerza popular desplegada a lo ancho y largo del país, inclusive fronteras afuera. Esta es una gesta que tiene que ser latinoamericana y tiene que ser llamando, si es posible, también a los pueblos del mundo, como de Sri Lanka y otros que están
acogotados por la deuda, y bueno, esa es un poco la perspectiva que desde esta columna estamos alentando. Así que bueno, fue una satisfacción tenerte acá con tu claridad habitual, con todos los ejemplos que diste, y nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles de todos nuestros oyentes. Gracias a Sergio, a Guillermo, a Gastón y particularmente a nuestra invitada del día de hoy. Nos seguiremos viendo en la lucha y juntos con la autoconvocatoria. Bueno, buenas noches. Juan, Patricia. Gracias, nos vemos. Como siempre, muy buena la columna, compañeras de lo mejor de Opinión Socialista en radio, y hoy más que nunca con Beverly. Así que nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias Beverly, gracias compañeros. Gracias a todos. Nosotros seguimos ahora con más Opinión Socialista en radio. Guille. Ha sido un placer realmente escuchar a las compañeras y los compañeros, y seguimos adelante, por supuesto recordando la campaña en la que estamos en este momento por nuestro compañero Alfredo Cáceres, con una acusación falaz sobre violencia de género, y nos siguen llegando los mensajes de solidaridad con el compañero, con el Suteba Tigre, y bueno, tenemos hoy el audio de Romina del Pla, diputada nacional, que se presenta y nos dice y nos trae esta solidaridad. Hola, soy Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero en el Frente Izquierda, docente de La Matanza, dirigente de la Multicolor, 2 veces secretaria general de la seccional, y dirigente nacional de Tribuna Docente. Quiero reiterar toda mi solidaridad con el compañero Alfredo Cáceres, de la Comisión Directiva del Suteba Tigre, en este ataque completamente antisindical que ha recibido por parte de autoridades educativas que pretenden banalizar la lucha de las mujeres contra la violencia de género, intentando aplicar sus figuras para que cualquier planteo de tipo sindical contra las arbitrariedades que se llevan adelante por parte de autoridades hacia docentes y auxiliares sea de pronto encuadrado en forma completamente infundada en situaciones de violencia de género. Esto es muy serio y tenemos que tomarlo con la gravedad que tiene, porque si llegara a prosperar esta denuncia completamente infundada contra Alfredo, quiere decir que después cualquier profesor varón, cualquier maestro que tenga algún planteamiento que hacer o tenga que enfrentar alguna arbitrariedad por parte de cualquier autoridad educativa, puede ser rápidamente tipificado como violencia de género. Entonces resulta que cualquier arbitrariedad va a quedar sostenida y con imposibilidad de ser discutida. Bueno, no es para semejante banalización que hemos peleado las mujeres, para hacer visible y enfrentar la verdadera violencia de género. Entonces, más que nunca, toda mi solidaridad con Alfredo, con el Suteba Tigre, que también está siendo atacado a partir de esta medida, y desde ya todo nuestro compromiso para desenvolver las acciones solidarias que pongan. Seguimos ahora en Opinión Socialista en radio. Muy bueno escuchar a Romina, y tenemos otro testimonio más sobre esto del ecocidio, ¿no, Sergio? Sí, totalmente. Seguimos hablando sobre el ecocidio. Importantísimos distintos conceptos que nos van tirando nuestros invitados, y ahora nos toca el segundo testimonio, ¿no? Que viene de allá de los pagos de Guillermo. Muy bien. Sebastián Martínez Ledesma, que es miembro de la multisectorial de humedales de Rosario, y nos explica también distintos aspectos del ecocidio. Bueno, el ecocidio es un término relacionado al genocidio, donde a través de un plan sistemático, organizado, de tal forma de cumplir expectativas en contra de un sujeto en particular, en este caso la naturaleza, donde a través de la utilización de diferentes medios se busca un fin que es
el de la explotación de los territorios, sin tener en consideración la salud del ambiente y de quienes los habitan. Por eso también esta relación, ¿no?, con el genocidio, porque quienes al fin terminan pagando las causas, más allá de los ecosistemas, son las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas en buena salud. Bueno, a través de esos medios se utilizan diferentes métodos como hemos estado viviendo, ¿no?, en el delta del Paraná, en las salinas, con la búsqueda del litio, con las explotaciones inmobiliarias también, las explotaciones ganaderas y forestales, esa expansión de la barrera agrícola ganadera que busca ganar terreno para la producción, destruyendo el ambiente, destruyendo la salud de las personas, con un fin meramente económico. Así que bueno, un poco la definición es esa, ¿no? Un plan sistemático que busca un fin económico, destruyendo los bienes comunes. Más voces de los y las que luchan pasaron por Opinión Socialista, en este caso Sebastián Martínez Ledesma, miembro de la multisectorial Humedales de Rosario. Y ya viene en Opinión Socialista en Radio la columna de represión estatal. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. Buen día, Pato. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, compañero querido? Buenas noches, mejor. ¿Cómo estás? Tengo ese mismo error siempre, desde que arrancó el programa, mirá. Pero no de hoy, desde que arrancamos acá la noche. Perdón, Pato. Perdón. Del sábado. Te damos la bienvenida, Pato, y disculpanos por el horario. Ya vamos a hablar un poco con Juan y Patricia para que terminen más a horario. Bueno, disculpanos. Mejor. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Acá otra vez con la columna. Y bueno, hoy tenemos en la entrevista a Gladys Ruiz Díaz, la mamá de Danilo Sansone, un niño de 13 años asesinado en la masacre de San Miguel del Monte, próximamente a cumplirse 4 años del hecho, el 20 de mayo del 2019. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, para quienes no conocen el caso, la verdad que es un caso que tuvo mucha prensa por lo que fue. En su momento, en el 20 de mayo, la noche del 19 de mayo del 2019 al 20, viajaban en un auto 5 amigues: Aníbal que tenía 22 años, Gonzalo, Camila, Danilo y Rocío, que tenían 13 años, y la policía los persigue, les dispara, los hacen chocar contra un camión, y en el hecho, lamentablemente, bueno, mueren Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo, y Rocío queda en muy malas condiciones, estuvo mucho tiempo internada, y en un principio quisieron hacerlo pasar como un accidente, sin la intervención policial. Los chicos habían chocado ellos contra el camión, y gracias también un poco a la intervención de vecinos que levantaron vainas hervidas, de lo que se fue viendo en el momento. Después en las cámaras se pudo llegar a saber conocer un poco la realidad, que había sido la policía quien intervino, quien disparó contra el auto y que los hizo chocar. Pero bueno, quería preguntarte, Gladys, ¿a quiénes estamos en un juicio que comenzó el lunes 8 de mayo en La Plata, y a quiénes se está juzgando en este juicio, y qué esperar de este proceso? Bueno, buenas noches. Bueno, como vos decías, este lunes 8 comenzó un juicio en el cual son
juzgado 4 de los policías de los 23 imputados que hay, los cuales son García, Monreal, El Lape y Bañas. Ellos son los 4 que van a estar durante esta semana y la semana que viene sentados en el banquillo, van a ser juzgados y como es, esperamos que sea un proceso bueno, dentro de todo digno, porque eran niños, eran bebés, con tan solo 13 años tenían toda una vida por delante. Aníbal con 22 también lo era, y bueno, exigimos perpetua y esperemos que así sea. Claudio Guillermo de los Hoyos te saluda, buenas noches. Hoy, como decías, se está jugando la Junta, autores del crimen, pero hay muchos más implicados que serán juzgados en otras audiencias, como la intendenta de ese momento, Sandra Mayol, que quiso encubrir el accionar policial y que hoy es premiada con la presidencia del Consejo Directivo del INTI. ¿Nos podés contar un poco más de eso? Totalmente, como ustedes decían, son 23 imputados en la causa. Hasta el momento 4 de los principales son los que, bueno, esta semana va a ser el juicio solamente por 4. Luego, pegadito a viene por los otros que están por encubrimiento también. Y después de eso tiene una causa paralela a la causa principal, la señora intendenta Sandra Mayol y el señor Benson Barrios, que bueno, que en varias ocasiones quisieron que la causa se cierre por faltas de pruebas, pero bueno, los abogados apelaron muchísimas veces y bueno, gracias a Dios esta vez no hicieron oídos sordos, sino que nos están escuchando al pedido. Igual la señora Sandra Mayol fue denunciada en la ONU, así que bueno, esperando respuestas también de todos lados, porque tiene un importante accionar, ¿no es cierto?, como intendente en la causa. Muy claro. Recordemos que ahora es la directora del INTI, pero cuando pierde las elecciones en el 2019 pasó por 3 argentinos y por otras dependencias estatales, siempre asegurándole un lugar dentro del Estado. Pero bueno, el primer juicio, Glay, que se está llevando adelante ahora en tribunales de La Plata, es por jurado popular, por decisión de los imputados, no por decisión de los policías imputados, que es un derecho a elegir tribunal jurado. ¿Qué opinas sobre esta modalidad? Y mira, bueno, ellos también ellos pueden elegir si era juicio común o juicio por jurado. Bueno, ellos eligieron ir a juicio por jurado. Hasta el momento, recién hoy es el tercer día, muy conforme con el jurado, son todos muy jóvenes, bueno, más allá de que uno no los conoce, esperemos que, bueno, que se centren en el dolor de la pérdida de un hijo y que, bueno, y que hagan las cosas como deben ser. David, buenas noches, Sergio la saluda. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo le va? Volviendo al tiempo, ¿no? Estos casi 4 años, algo que nosotros siempre le preguntamos cuando pasan familiares por el programa es ¿cuán importante fue el apoyo de quienes ya pasaron por situaciones similares, de organizaciones o de familias que viven lo que les tocó vivir a ustedes en ese momento, ¿no? Mira, al principio nuestra causa, nuestro pueblo nos acompañó bastante, gracias al pueblo de San Miguel del Monte, a los vecinos que aportaron las pruebas. Hoy se sostiene esta causa y se llevó adelante con mucho fundamento y con muchas herramientas también para lograr, bueno, lo que ya sabemos que están presos hace ya casi 4 años. La mayoría de todos los padres que nos acompañan son padres que también perdieron sus hijos en las mismas condiciones o quizás en otras, pero se siente el cariño, se siente la militancia, se siente el acompañamiento de cada uno de ellos y eso hace que dé fuerza también para uno poder seguir. La experiencia de los demás siempre las escuchamos y de ellos también aprendemos, porque bueno, ya sabemos que
a casi 4 años no somos lo único que estamos peleando por justicia por nuestros hijos, sino que hay más de 8.700 pibes asesinados en la Argentina, y que esto no para, que esto no deja de seguir siendo, y que bueno, que no es este gobierno, ni el anterior, ni los otros, sino que bueno, esto sigue pasando, sigue ahora, está en la realidad, y en lo que estamos viviendo día a día. Hoy me toca a mí pedir justicia por mi hijo, pero aún así hay millones de padres que también lo hacen día a día y que aún no tienen respuesta. Claro, como decías, pasa todos los días. El 8 de mayo comenzó el juicio en La Plata, y ese mismo día también comenzaba un juicio en Mar del Plata por el asesinato de Brandon Romero, otro chico. De Brandon Romero, sí. Asesinado por un oficial de la policía bonaerense en Mar del Plata. Lo último que te quería preguntar sobre lo que te pregunté anteriormente del jurado, porque hubo un muy buen trabajo, me parece, de la querella, de la causa de CPM, de quienes están en querella, para poder lograr que el jurado esté alojado en un hotel, que no los manden a la casa después de cada audiencia, porque eso fue muy importante. También porque en muchos juicios por jurados hacia la policía no se dan las condiciones en las que tiene que estar aislado un jurado, ¿no? Para estar cierta seguridad de no ser amenazados por esta policía que sabemos cómo actúa. También eso me parece que vale la pena resaltarlo, porque fue muy importante lograr esto para el juicio. Totalmente. Puedo decirte que estoy muy conforme con el trabajo de nuestros abogados. A nosotros nos representa la CPM, a mí, al grupo, a Yanina Zarzoso, bueno, está la doctora Dorina Bernarde, bueno, hay varios de los abogados que se han puesto desde el primer día la causa al hombro y han logrado muchísimas cosas, pero te digo que la lucha está en la calle. En la calle se gana todas estas peleas, porque el que no tiene calle no sabe lo que es perder un hijo. Y bueno, ya te digo, nosotros nos ha tocado patear puertas, nos ha tocado patear ventanas, nos ha tocado hablar con muchas personas y abrir las puertas y abrir este camino para llegar hasta donde estamos hoy, que logramos que hoy podamos llevar a juicio a 4 de ellos. Bueno, muy bien. Por último, para que dejarte cerrar a vos este espacio, cerrar como quieras, decinos lo que vos quieras decir. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por estar acompañando, gracias por las fuerzas que nos mandan día a día, por estar al pendiente del caso y bueno, ¿qué decirles a esos padres que no tienen sus hijos hoy en día? Que no bajen los brazos, que todo se puede, que hay que seguir luchando, que nosotros vamos a luchar hasta que sean culpables los 4 que están ahora en el banquillo, hasta que pedimos perpetuas por ellos, pero no solamente por ellos, sino que, sabemos que son 23 imputados en la causa y también vamos por todos. Y nada, agradecerles siempre por el acompañamiento. Bueno, muchas gracias, Gladys, y te despido recordando que las audiencias continúan mañana y el viernes, y no sé si todavía está estipulado hasta cuándo. En un principio era lunes, martes y miércoles de la semana próxima, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que también llamamos a acompañar a todo quien pueda acercarse a tribunales de La Plata. Sí, estamos en el tribunal número 4 de La Plata. Pueden ingresar con documento en mano. Las audiencias comienzan desde las 10 de la mañana hasta la 1, luego desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Estos días se vienen acortando un poco, pero bueno, tenemos previsto que para el miércoles de la semana que viene ya vamos a tener la sentencia, que sea lo que Dios quiera, y todos dejamos ahí en la mano de nuestros abogados y esperamos perpetua. Bueno, muchas gracias, Gladys, y fuerza a vos, a Juan, tu marido, y a toda la familia. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. A la audiencia. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gladys. Bueno, ¿cómo seguir, no, Pato? Terrible, bueno. Y justo el lunes también se cumplió una fecha muy importante en estas causas contra la represión estatal, ¿no?
Exactamente, el 8 de mayo se cumplió el aniversario de la masacre de Budge. En este hecho está considerado como el primer hecho de gatillo fácil. Es la primera vez que todo un barrio sale a reclamar por un hecho de violencia, de represión estatal. Recordemos que es un hecho en el 8 de mayo de 1987 donde asesinan a 3 jóvenes la policía, y desde este momento es cuando se acuña el término gatillo fácil. Desde este día se empieza a utilizar el término gatillo fácil para hablar de la represión estatal. Bueno, después el Estado, queriendo institucionalizar también esta fecha, la declara por ley nacional el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que ya en este programa en algún momento estuvimos discutiendo si es violencia institucional. Nosotros opinamos que es represión estatal, que no hablar de represión estatal es lavarle la cara a la responsabilidad estatal y querer depositar esas responsabilidades solamente en las instituciones actuantes en cada hecho. Pero bueno, es muy importante recordar esta fecha, ya que nos permite, lo digo yo desde mi lugar de docente, nos permite, por ejemplo, salirnos un poco de la currículum de la materia, y ese día o esta semana podemos hablar en las escuelas del caso y de lo que es la represión estatal. Así es, Pato, así es, Pato. ¿Y tenés algo más para agregar y cerrar la columna, Pato? Quedamos todos muy conmovidos, perdónanos, pero estamos todos ahí medios conmovidos. Sí, hoy vamos a hacerlo todo muy rápido, pero sí dar avisos muy importantes. El martes próximo, martes 16, a las 12 horas se va a dar el veredicto en la causa armada contra Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez, y la familia y amigues de Marcos se están convocando a las 10 horas en la puerta de tribunales de Loma de Zamora para acompañar en este último tramo en el que no puede haber otra decisión que la absolución total de Marcos y la condena sí para el otro imputado, Marcelo Villalba, que es una de las personas que sabemos que estuvo involucrada en la violación de Anaí, en el asesinato, la desaparición y el posterior asesinato de Anaí. Pero bueno, es muy importante acompañar, 10 de la mañana, martes 16, en los tribunales, próximo, en tribunales de Loma de Zamora. Y el viernes 12 va a haber una marcha que finalmente, que no se pudo hacer el viernes pasado, pero se va a hacer por el tema de Gabriel Duarte ahí en Las Tunas, en Pacheco. Exactamente, el viernes pasado, el programa del miércoles habíamos convocado para también acompañarnos el viernes, se suspendió por la lluvia y se decidió hacerla este viernes próximo, también se convoca a las 5:30 de la tarde en el merendero Gauchito Gil, que es en la calle Callao 1988, en el barrio de Las Tunas. Y sí llamamos a todo quien pueda acompañar, organizaciones, militantes, activistas. Necesitamos del acompañamiento. Rosa y su familia, la familia de Gabriel, su mujer Patricia, necesitan el acompañamiento de todos en esta movilización hacia la comisaría. Pato, muchísimas gracias, compa. Recordemos que Danilo hubiese cumplido, que estuvimos hablando con su mamá, el 13 de abril, apenas 17 años. Así que, compa, la verdad que es muy fuerte todo lo que nos traes semana a semana, y el frente donde te toca militar, la verdad que es terrible, compa querido. Nos dejaste a todos conmovidos. Así que bueno, Patito, nos vemos. Muchas gracias. Solo me voy a decir que ayer Gladys tuvo la oportunidad de dar su testimonio en la audiencia, y quienes estuvimos presenciando esa audiencia junto con Juan, su compañero, que también pudo atestiguar, y después Yanina Zarzoso, la mamá de Camila, la otra nena asesinada ese día. Vamos a decir que tuvieron una entereza para declarar y para decir lo que tenían que decir, que es increíble ver a una mamá, un papá, tener que hablar de sus niñas asesinadas, y mandar toda esa fuerza.
Gracias, Pato Terrible. Gracias, Muchísimas compa. gracias, compa querido. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a seguir en Opinión Socialista en Radio. Sergio, tenemos otro testimonio más sobre el ecocidio. Totalmente. Todos hemos hablado muchas veces de Chubut, ¿no? Se viene dando una pelea hace décadas contra la instalación de la megaminería contaminante, y hace muy poquito, cuando entre gallos y medianoche aprobaron la rezonificación minera, hubo una gran lucha Uy, se quedó sin internet. Ahí estoy, volví, Ahí está, de la represión y la judicialización, tremendo, y hasta que lograron derrotar la rezonificación. Y en relación al ecocidio, que es nuestro tema de hoy, vamos a escuchar el tercer testimonio de hoy, que es Noelia Silva, integrante del movimiento No a la Mina de Chubut. Entiendo el ecocidio como el asesinato de nuestro hogar, y dentro del ecocidio entran distintas formas de asesinato. También hablamos de etnicidio, que sucede para que las empresas puedan entrar en territorios de los pueblos, genocidio, porque no hay forma de que estas empresas extractivas entren a los territorios sin primero matar para entrar y luego continuando con la tarea, ¿no?, de aniquilarnos de alguna manera, envenenándonos, sacándonos nuestra agua, contaminando nuestra tierra, nuestro aire, nuestro mar. Entonces entiendo que el ecocidio es además un crimen de lesa naturaleza. Y todas las empresas, los políticos que también colaboran y son tan responsables como los empresarios de estos ecocidios, saben, o sea, son crímenes premeditados, no son asesinatos que suceden accidentalmente, no son cosas que no son previsibles, digamos, y sin embargo vienen con sus discursos entreguistas y lobistas para lograr entrar con estas empresas a nuestros territorios en el nombre del desarrollo, con la promesa de un mejor pasar, de una mejor calidad de vida que no es tal. En Chubut estamos resistiendo el embate de las empresas mineras hace muchos años, hace 20 años ya que esta provincia ha logrado evitar el ingreso de las empresas megamineras a explotar en la provincia, y es un orgullo para nosotros y pretendemos seguir haciéndolo. En este momento estamos enfrentando un nuevo proyecto que presentó el Ejecutivo, que se llama Proyecto de Soberanía Energética, que propone una explotación bastante más grave que la de la zonificación, que fue la ley que revertimos en 2021, en diciembre. Recordarán algunos que hubo una represión que duró muchos días. Y estamos nuevamente en guardia con muchos compañeros criminalizados, con muchas situaciones de represión, pero seguimos resistiendo porque entendemos cómo queremos vivir y vamos a decidir siempre que tengamos la vida, vamos a decidir cómo vivirla. Más voces de los que luchan. Noelia Silva, integrante del movimiento No a la Mina de Chubut, pasó por Opinión Socialista en Radio. Y ya llegando al final del programa, me gustaría hablar para compartir con toda nuestra audiencia brevemente, ya nos estamos yendo, algo que tiene que ver con lo que venimos señalando en distintos programas, y es sobre la necesidad de unir las luchas para enfrentar en mejores condiciones las políticas de ajuste que recaen sobre nuestra clase. Y en ese sentido me parece importante hablar de la pelea que dio en el día de ayer la docencia de la provincia de Buenos Aires, nucleados en los sistemas multicolor. Un ejemplo de organización que lograron ser atendidos por la Dirección General de Escuelas para que les den respuestas a sus reclamos. Vos, Sergio, participaste ayer de esta lucha. ¿Nos podés contar brevemente qué pasó en esta jornada? Sí, una jornada intensísima, larguísima, de una gran lucha, con dos ejes primordiales. Uno, nosotros ya veníamos contando las persecuciones y la tremenda lucha que se dio para defender el derecho a huelga de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ya que se venía haciendo un ataque tremendo en contra de ese derecho, con los inspectores y directivos amenazando con los descuentos, y además con la intención de no tomar en cuenta a un sector importantísimo del SUTEBA, que es el dirigido por las Multicolor, y fuimos a una gran movilización nutrida por el otro aspecto importante, que también es
que es lamentable lo que está pasando con los jardines de infantes, con el viejo jardín de infantes inicial, como se lo conoce, que es un problema gravísimo que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy nos enteramos que en José Cepaz va a haber paro llamado por el SUTEBA porque también se atacó un jardín. El día de ayer se atacó un jardín en Merlo. Hay como una psicosis colectiva y una constante de alentado también por los medios de que en los jardines de infantes las maestras jardineras dejan hacer cualquier cosa, hay abusos, hay un montón de cosas y se avanza sobre violencia y sobre todo ese tipo de cosas. Entonces es importantísimo esa unión, ¿no? Se unificaron muchísimo las maestras de inicial y empezaron a movilizarse. Sí, Guillermo. Se corta, compas queridos, se les está yendo el MIT, así que muy importante escucharte, Sergio, y muy importante tocar este tema. Así que los saludos, compas, ya se les corta el MIT y ya nos tenemos que despedir. Sergio. Un abrazo enorme, compas. Un abrazo enorme. Buenísimas noches y la verdad, una alegría como siempre estar con ustedes, dándole aire a todas las voces de la lucha de clase. Gracias, compas. Y bueno, para cerrar, quería señalar algo que dijimos en el editorial, para cerrar con el tema del programa de hoy, cuando esto que decimos que la única forma de poner freno al ecocidio en curso y abrir paso a una reconstrucción de la economía nacional, esto solo puede hacerlo la propia masa trabajadora y sus organizaciones, a través de la más amplia unidad de acción contra el plan de ajuste del FMI, como levantamos banderas que levantamos fuertemente el 1 de mayo junto a los compañeros de Resistencia Socialista. Bueno, nos vamos, chau, gracias Dayana por tu tiempo también, y nos despedimos y nos volvemos a reencontrar el miércoles que viene. Chau a todos y a todas, gracias. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.